grabar en esta computadora. Bueno, cualquier cosa, vos que sos el encargado técnico adelante, me avisas si meto la pata en algo, que por favor, así me quedo bien tranquilo. Fernando, continuamos. Fernando, que está del otro lado de la distancia. Bien, entonces estamos hablando de la resistencia, ¿verdad? Bien, ¿qué habíamos dicho de la resistencia? Bien. ¿Qué es la oposición al paso de la corriente? De un material específico. Y que justamente depende del material, voy a tener distintos tipos de resistencia. Pero ojo, a ver, esa oposición específica al paso de la corriente se llama resistividad. Esa es la propiedad de cada material. Pero bien, escuchá, o escuchen, cuando a esa propiedad específica yo le aplico longitud y sección, ¿se deja de llamar resistividad? No, se llama resistencia. ¿Sí? O sea, la resistividad es la oposición específica de un material en lo que sería laboratorio. Vas a ver que después, cuando más adelante lo nombremos, te habla de 1 milímetro de sección, y qué es lo que decía, y 1 metro de largo. ¿Sí? Si no me acuerdo mal. Ya después lo veremos cuando toque. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros como electricistas vamos a estar manejando cables, aunque sea de cobre, de solamente 1 metro y de solamente 1 milímetro de sección. No, vas a tener de 2,5, de 4, de lo que sea. Y una longitud específica, 10 metros, 20 metros. Entonces la resistividad habla de la oposición de la corriente, ¿sí? Que tiene un material específico en condiciones de laboratorio, que insisto, lo de la longitud tienen duda. Me acuerdo que era en 1 milímetro de sección, y estimemos, si me equivoco después, pido disculpas, 1 metro de largo, pero como trabajando tenemos otros parámetros, como longitudes que son distintas a 1 metro, y secciones o diámetros de cable que son distintas a 1 milímetro, se denominan en sí resistencia. ¿Sí? ¿Está? Como una cosa lo que pasa en el laboratorio y después salís a laburar y cambia. Esa es un poquito la idea. La resistividad, sí, entonces, es esa oposición específica de cada material. Y si quieren, voy a agregar acá una cosa importante que les va a cerrar la definición de acá arriba. ¿Sí? ¿Saben que no sé si estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo, lo vamos a hacer ahora, para que los chicos vean también. Ahora sí. Lo siguiente. Vamos a poner entonces que esta resistencia, la resistencia, no la resistividad, ¿qué tiene en cuenta? La resistencia. La sección del cable. Bien. Tiene en cuenta, tiene que agarrar primero, tiene en cuenta sección distinta a 1 milímetro cuadrado. Chicos, yo pongo quad, porque se puede poner con Word el cuadrado, pero nunca le di bola, me lo explicaron 20 alumnos, pero nunca lo hago. Y distancia, longitudes, no distancia, longitudes distintas a 1 metro. ¿Sí? ¿Bien? Ahora bien, ya hablamos básicamente de qué? Tensión, corriente y resistencia. Bien, el compañero recién nombró algo. Conductividad. A ver, ¿a qué le suena esa palabra conductividad? O conducción. Una propiedad de que pensemos, abstráiganse, que permite el paso de la corriente o que directamente no permite el paso. Un material conductor, a ver. Permite el paso. ¿Alguno piensa todo lo contrario? ¿O están más o menos todos de acuerdo ahí? ¿Conductividad dijiste? Sí. No, pueden ser las dos cosas. ¿Por qué? A ver. Y porque puedes tener un elemento que no te lo deje pasar y tenés un elemento que te lo deje pasar. Pero un elemento que no deje pasar la corriente no sería conductivo. Puede ser. ¿Eh? El plástico. Sí, pero no sería conductivo. Ah, que no es conductivo. Claro. No estoy poniendo un ejemplo, estoy queriendo
explicar lo que dijo él para que se comprenda qué es la conductividad. Ah, La sí. conductividad es la propiedad de un material de permitir el paso de la corriente. Sí. Vamos a decirlo así en bruto. ¿Y por qué es importante esto? Chicos, miren, les voy a contar una cosa. Yo quiero que ustedes lo piensen, ¿no? Como electricistas, ¿ustedes qué prefieren? Tener la facultad de poder trabajar en muchos puntos de sus circuitos sin electricidad, midiendo, o con electricidad y si que algo está mal, les hago un cortocircuito. Pensémoslo así. ¿Qué les parece que es más lógico? Lo primero, o sea, trabajar sin electricidad, bueno. ¿Por qué les voy a decir esto? Por ejemplo, no ahora, yo sé que lo que estoy diciendo es abstracto, pero en su momento ustedes van a estudiar acá todo lo que es la parte de automatización. Y aunque les parezca mentira en automatización, cuando ustedes estudian un concepto tan sencillo como lo que es un auxiliar, un botón de marcha, un botón de parada, lo tienen que analizar. ¿Y saben cómo se analiza? Con el tester. Determinar y pensar, a ver, ¿qué pasa si va a pasar si yo tengo fase y neutro? Y si yo tengo un normal abierto, si está abierto, ¿va a pasar la corriente o no va a pasar la corriente? No pasa la corriente. Y yo quiero que pase la corriente. ¿Y qué pasa? Y mirá, como ese auxiliar depende de la bobina de un contactor, si la bobina del contactor tiene la tensión, cambia el estado de ese auxiliar. Y todo esto saben que es cosas que ustedes van a poder hacer con el tester, midiendo justamente esta propiedad, que es la conductividad, el paso de esa o no de esa corriente, sin necesidad de que esté con carga eléctrica o con tensión en el circuito. Continuidad, sí. Exactamente. ¿Está? Y está bueno eso, es obvio. Hay cosas que al final vas a tener que dar atención para ver si funciona y generar el paso de la corriente. Pero está bueno manejar estas herramientas que son fundamentales hasta donde se puede. Es más, sin ir más lejos. Acá para comprender dónde falta un cortocircuito y esas cosas. Bien, a ver, te voy a dar una definición cortita. Un cortocircuito, ¿sabes qué vendría a ser? Cuando vos tenés dos diferencias de potenciales que entran en contacto sin tener de por medio una resistencia. Mirá, te voy a explicar algo que es lo más común. Les voy a contar algo que... ¿me puedo sacar el barrio cuando lo muerto un poquito? 2 minutos, ahora me lo pongo de nuevo. ¿Qué me pasó? Hace 3 meses atrás, me llama mi sobrino. Yo le digo, ¿qué estás haciendo? Estaba por entrar a la facultad. Le digo, no, acá estoy tomando mate en la camioneta. Ah, y dice, tía, no me haces un favor, me dice, estoy con un amigo mío, que es un grosso de la electricidad. Me dice, ah, qué bueno, loco. ¿Qué estás haciendo? No, estoy poniendo una LED arriba en la terraza porque viste que se venía la fiesta. Y dice, bueno, quiero tener luz y está bueno para hacer asado. Ah, fenómeno. Me dice, lo único que hay un tema, tío, me dice. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, que pusimos una llave a un punto que comandaba esa lamparita. Escuchen esto, ¿eh? Y saltó la térmica. Saltó la térmica. Pero no, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Piensen así. Gran error básico de electricista que les juro que por eso lo comento ahora. No es electricista, cuando no sabes se mete mal. ¿Sí? Imagínate que acá tenés, ¿sí? Una ITM, ¿sí? La térmica, vamos a decirle térmica para que sepan de qué hablo. ¿Sí? La térmica que tiene, en un lugar está la fase y el otro lado el otro, ¿estamos de acuerdo? Eso también viene acá abajo. Y que de repente yo acá tengo, no sé, una lucecita LED cualquiera, ¿y qué voy a hacer? En realidad lo que yo tengo que hacer es mandar, por ejemplo, el neutro directo acá para que esté esperando. Y la fase hace el corte. Entonces, ¿qué pasa? Vamos para acá. De por medio, lo que ocurre es que, como bien dijo uno de los compañeros, termina siendo esto la carga. ¿Sí? Supongamos que fuera una lamparita resistiva, sí, que no sea de las viejas, las de tolueno, para volver ese concepto de hablar de circuitos resistivos, ¿no? Que tuvieron una resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo fase, tengo neutro, pero de por medio que tengo una resistencia. ¿Estamos de acuerdo?
Pero si, por ejemplo, vos cometés el error de alguna manera que una vez que vas de acá, que creo que esto más o menos habrán hecho, volvés directamente con el neutro hacia la llave, en este punto de la llave, ¿qué va a suceder? Voy a tener fase y neutro sin resistencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, en este creo que es original el primero que yo les hice, tengo fase, olvídense de la llavecita, fase, resistencia, neutro. ¿Estamos de acuerdo? Miren, fase viene por acá, llega, acá tengo, y si quieren llamarlo una carga, que la carga, insistimos, puede ser resistiva, capacitiva o inductiva. Carga, algo que consume. Fase, carga, que justo se da que esta carga le dibujamos resistiva y neutro. Pero si yo directamente agarro fase, neutro, y los toco poniéndolo en esta llavecita, la llave va a tener dos estados. Va a tener un estado en el cual está abierto, perdón, abierto, y cuando está abierto me va a quedar, supongamos, fase de este lado y de este lado el neutro. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Cuando de repente yo cierro de este punto, desde este pueblo hasta acá, es directamente como tener un cable. ¿Sí? Y al tener ese cable junto, fase, neutro, salteando ¿qué? Y ahí ocurre el cortocircuito. Cortocircuito, chicos, va a ser elevación inmediata, abrupta de corriente por tocarse dos diferencias de potenciales sin carga de por medio. Ahora, ¿qué ocurre? Vos me vas a decir, bueno, Cristian, para el momento, ¿qué carga estamos estudiando? Resistiva. Y por eso puedo decir también sin resistencia de por medio. Porque generalmente se utilizan este tipo de esquemas en el cual hay una resistencia. ¿Sí? Pero ahora bien, siempre, y hablamos de diferencias potenciales, fase y neutro, diferencia de potencial. Y distintas fases. ¿Qué piensan? Vamos a ver. Claro, distintas fases. Vos tenés una instalación monofásica, y esa instalación monofásica, ¿qué es lo que ocurre? Tenés la fase que tiene una diferencia de potencial. Pero a la vez, no tienen por qué saberlo, les comento que en todo lo que es la distribución, las prestatarias mandan en los cables gruesos que ustedes ven arriba, las tres fases. R, S y T, por ponerle un nombre, no, les pondría, pero le dicen así, R, S y T. Como se conocen. Y chicos, ¿qué sucede? De la misma manera que puede ser R, S o T cualquiera, depende de lo que la empresa dicte para tu casa, porque depende de lo que la empresa dicte para tu casa, lo distribuye buscando que las cargas estén equilibradas. O sea, si por ejemplo yo consumo 10K y ponele el compañero consume 10K y él también, no van a agarrar una sola fácil y le van a poner la misma a él. ¿Para qué? Es el pedo, porque estamos sobrecargando ¿qué? La línea. Y fíjense, estas cosas, cuando las prestatarias no las hacen bien, cuando no hacen este cálculo, ¿qué es lo que ocurre? Va a caer la tensión. Se corta el circuito, se corta. ¿Vieron que de golpe qué pasa? Porque, vamos con esto, todo esto depende atrás de todo, de transformadores, los transformadores se terminan como haciendo sobre corriente a lo que tienen que laburar porque sobreexigieron a uno y obviamente nos quedamos sin servicio. El distribuir, el que si tengo tres fases y tengo tres casitas, le voy a dar una fase a la casa del compañero, otra del otro y otra del otro, nos trae como consecuencia de un sistema equilibrado, que es más posible que no falle. ¿Estamos? Pero ahora bien, vemos a lo nuestro. Dijimos que cuando yo tengo diferencia de potenciales, ¿sí? Y esa diferencia de potenciales, como es fase y neutro, ¿por qué? ¿Qué se supone? ¿Qué fase qué es? Un gran diferencial
y neutro, ¿qué es? Un diferencial de retorno, pero menor. Y sí, hay diferencia. ¿Se dan cuenta? Es como que en fase está la potencia y acá está el otro punto del circuito. En fase está la potencia y en el neutro está el otro punto del circuito de diferencial ¿cómo? Menor. Cuando yo toco esos dos diferenciales de potencial sin resistencia, en realidad el concepto de carga, sin carga de por medio, ¿qué ocurre? Cortocircuito. Y lo mismo, si yo tengo dos diferencias de potenciales, como son fase R y fase S, lo que va a ocurrir, chicos, es lo mismo. Tengo dos grandes diferencias de potenciales que si los toco sin que haya, básicamente, una carga de por medio, ¿qué va a ocurrir? Expresión. Y ya tienen los dos casos de cortocircuito. Claro. ¿Y por qué? Se los puedo verificar tranquilamente. En realidad, cuando yo tengo una fase, la fase tiene esta forma. Perdón, no la fase. El sistema de tensión. Pero el otro viene desfasado 120 grados. ¿Sí? Son R6 y 3 porque es el círculo de 360 dividido 120 grados. A propósito, cuando una sube y la otra baja, está como equilibrada, esa es la idea. Imagínense que en un punto, ¿qué pasa? Cuando una baja, la otra sube, ¿no? Fíjense con esta idea. ¿Y qué va a pasar? Si yo tengo en un punto una que está abajo y la otra que está arriba, ¿cómo son esos diferenciales? Diferente. Son justamente opuestos. Tengo un gran diferencial, un pequeño diferencial, y cuando los toco sin carga, ¿qué pasa? Cortocircuito. Elevación inmediata, inminente, ¿de qué? De la corriente. Y les hago una pregunta. Y entonces, che, profe, si vos me estás diciendo que de repente, si yo tengo fase y neutro y los conecto, tengo de repente, por así decir, un cortocircuito. ¿Y qué pasa con un motor? ¿Por qué cuando lo conecto en un... Pará, Juan. No. Cuando lo tengo en un motor, ¿por qué justamente no hay un cortocircuito? Porque tengo fase y neutro, lo estoy conectando. ¿Qué pasa? ¿Qué se les ocurre? A ver. Consumo, pero escuché otra palabra. Pero pará. Es un circuito cerrado. Pero tengo, por así decir, en ese motor una carga. Que puede ser, en realidad ya me dijeron los compañeros muy bien que es mezclada, pero teóricamente es resistiva o capacitiva o inductiva. ¿Está? ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien se perdió? Si me dicen que sí, me tienen que decir en qué, e intento retomar de ese punto. Saben que estamos para aprender, y quizás es algo que yo estoy explicando de manera incorrecta, y puedo retomar. ¿Alguna duda? Sincero, vamos que estamos todos para aprender. Gracias por levantar tu mano, decime. O sea, vamos de nuevo. Yo te voy a decir la definición. La definición de cortocircuito primero es la elevación inmediata y tendiente al infinito de la corriente. Esa es la definición. Ahora vamos a hablar de cómo ocurre. ¿Se dan cuenta que una cosa es lo que pasa y otra cosa por qué? Lo que pasa es eso. Cortocircuito es elevación inmediata hacia el infinito de corriente. Ahora bien, ¿qué ocasiona eso? Bueno, cuando tengo dos diferenciales de potenciales y los uno sin carga de por medio. ¿Cuándo pasa eso, Cristian? Sencillo. Imagínate que de repente vos tenés acá fase y neutro. Y estos cables empiezan a perder aislación. ¿Cómo puede perder aislación? Bueno, en realidad los materiales terminan siendo, por un lado, perjudicados por cosas como la humedad, el roce del mismo caño que lo llevas, y también por otra cosa. Dijimos que cuando tengo, por un lado, por así decir, diferencia de potencial,
había dos cosas que ocurrían. Calor y electromagnetismo. Nos olvidamos del electromagnetismo por ahora, hablamos de lo que dijo el compañero, el calor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con una goma cuando la caliento? Se empieza a derretir. El PVC, no es que es una goma, pero entiéndanlo como un material similar. Cuando yo tengo una cantidad de corriente que casi va sobrepasando a la cantidad de corriente admitida por la sección de ese cable, ese PVC empieza a desgastarse. Si se desgasta de ida, ¿cómo se va a desgastar? De vuelta, porque es el mismo PVC. Se puede desgastar en fase, se desgasta en neutro, tocan, y en este punto, ¿tengo alguna carga? No. Y al no tener alguna carga, ¿qué va a ocurrir? Cristian, dame otro ejemplo que no entiendo. ¿Cómo joder? Vamos para acá. Bien, pensemos ahora lo que sería una térmica, en realidad, para ir entrando, ¿sí? Vamos a llamarla ITM, ¿sí? ITM, ¿sí? Pero bueno, le decimos térmica porque lo somos conocidos, ¿sí? Que de repente acá no voy a tener el clásico fásico neutro monofásico, sino que vamos a simular un sistema trifásico. Y lo mismo, me decís, che, cabezón, es lo mismo acá, ¿por qué? Y porque fíjate, una es R, otra es S y la otra T, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Y bueno, ponele que por algún motivo, humedad, calor o lo que sea, R empieza a perder el PVC, S empieza a perder el PVC, ¿y qué va a ocurrir? Cortocircuito, porque tengo, vamos para acá, opa. ¿Qué tengo? Tengo en este lado dos diferencias de potenciales, acá estoy hablando de un trifásico R, S, T, ¿sí? Como el cable que lleva R por el calor pierde justamente el PVC, el que lleva S también pierde el PVC, estos dos diferenciales se tocan. ¿Tengo carga acá? No tengo carga. Y cuando no tengo carga y toco dos diferenciales, ¿qué tengo? Elevación inmediato hacia el infinito de corriente. ¿Cómo va? Miren que me llaman ustedes, acá yo no me quería meter ni en pedo, pero si preguntan, respondo, mientras que no nos vayamos tanto. Bien, pero a esto vamos a volver a lo que nos toca. Porque chicos, la verdad es increíble. ¿Cómo se me pasa la clase de electricidad? Bueno, gracias porque como que me hacen zarandear un poco la cabeza y me sirve, me gusta y vamos con esto. Bueno, igualmente, entonces, lo que queríamos hablar hoy es otra cosa, de que tenemos un artefacto que se llama tester, pensé que no lo había traído, que me permite que, a ver, pregunto, olvídense de saber o de no saber electricidad. ¿Qué les suena la palabra testear? Verificar. Chequear, verificar. ¿Están con esto en cabeza? Chequear, verificar. O sea, ya les da una idea, por más que ustedes no sepan nada de electricidad y nunca hayan visto un tester, ¿para qué sirve este aparatito? Bien, energía. En realidad, no. Porque energía está relacionada con un concepto de consumo, que es el watt, que luego lo vamos a ver bastante más adelante. Pero digamos esto, que la electricidad, como vimos recién básicamente, tiene ciertas propiedades, ¿sí? La tensión es una, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra, la corriente, ¿estamos de acuerdo? Otra, la resistencia, y lo que comentó el compañero hace un rato que dijiste. ¿La potencia? No. La conductividad. Entonces, esas propiedades eléctricas, yo tengo que tener una manera de probarlas, ¿verdad? Y bueno, las puedo probar con este artefacto que tengo acá, para que lo vean de tan lejos, ¿sí? Que es el tester, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo primero que les quiero comentar? Este es un tester medio pelo, igual, tiramos la pata. Bien, chicos, se la voy a pasar y que quiero que se fijen de algunas cosas. Primero, vamos, antes de pasar.
¿Sí? Vamos a dibujar algunas cosas para que tengan una referencia. A ver. Estaría muy bueno. Esto no sé, porque la semana pasada limpié con esto y me terminé arrepintiendo. Vamos a ver qué sale hoy. Sí, va. La semana pasada cuando me fui limpié y estaba manchado y hice un lío. Bien. Tuvimos suerte. Bien. Entonces, lo primero que yo quiero mostrarles del tester, que lo vamos a hacer así. A ver. Vamos a ver si podemos ponerlo de esta manera. Y mostrarlo. Vamos a hacer un poquito de campo. Ahí se ve, ¿verdad? O sea, ustedes lo ven acá. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiero que se fijen? Sí, que básicamente el tester tiene algunas cosas para mostrar. Primero, bueno, vamos a imaginarnos que esto fuera un tester. Póngale mucha onda, mucha imaginación. ¿Sí? Voy a tener un botoncito, generalmente, que dice on-off. ¿Sí? Que este botón, ¿qué va a hacer? Encendido apagado. ¿Estamos? Bien. También les cuento que hay tester que cuando durante un tiempo no detecta que lo usas, automáticamente se apaga para evitar el consumo innecesario de la batería. Lo cual no sería el caso de este querido que tengo yo, que si lo dejo olvidado, se me va todo sin ningún tipo de problema. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a ver si lo vemos por acá. Van a ver que, por ejemplo, lo que tengo acá es un selector. Esto me refiero con el selector. Aquellos que somos viejos, recordamos que teníamos los televisores, cambiamos por un sistema similar así los canales. Fíjense el profesor los años que tiene. ¿Sí? ¿Y qué les voy a decir? Van a prestar atención, voy a acercar a este iconito de acá. Ahora lo muestro bien, con esta aguja. Que si se cae, no hay ningún problema, que se caiga, se levanta. Este de acá, ¿ven? ¿Sí? Esto de acá, que parece la herradura de caballo, le digo yo, es el símbolo de ohm, o símbolo de resistencia. Y fíjense que aparte tengo un montón de valores. Yo leo de atrás, perdón, de arriba no, si meto la pata les pido disculpas. 200K, 2K, 20K. ¿De qué estoy hablando? De una unidad que justamente es de la resistencia, como bien me dicen, y estoy hablando de una capacidad de 200, 2K, 20 y así. Entonces, lo dejo ahí, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces vemos que por un lado tengo el símbolo de la herradura de caballo, que es ohm, que es la unidad de ¿qué? De la resistencia. Resistencia, se lo escribí bien. Y les hago una pregunta. ¿Esa resistencia qué viene a ser? La oposición específica al paso de una corriente de un material, pero teniendo en cuenta que longitud y sección. Brillante los aplausos. Bien, vamos acá. Y tenemos escalas. Siempre tenemos escalas. Bien. Pregunta. Che, loco, ¿qué escala uso? ¿Cómo hago? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Si no tienen idea de lo que están midiendo, empiecen de la escala más grande a la más chiquita. ¿Por qué? Para tener certeza de que no meto la pata y no vuelo nada. A ver, ahí, ¿veo? Sí, estamos ahí. Bien, cuando se corta lo que está en Fernando, que está del otro lado, quédate tranquilo, querido, que conectamos de nuevo. ¿Sí? Fernando Martínez, gracias por estar. Bien,
¿Se comprende? Entonces vamos con esto, ¿no? Ohm, resistencia, tiene escalas. ¿Qué otra cosa puedo ver que tengo? Bueno, vamos al lado, por ejemplo, tensión, B, esa B, a ver. Pero bien, ahí está. Tensión, pero la tensión también hace referencia al tipo, y así vamos, espero que cuando lo cambie me voy a arrepentir, pero vamos a traerlo para acá, hace referencia al tipo de tensión que yo voy a medir. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo la tensión de mi casa, no lo tienen por qué saber, digo sé, pero es una manera de decir que es alterna, ¿sí? Esta es la tensión que me da la prestataria, que parece una onda, un coseno, un seno, senoidal, como lo quieran llamar. Pero, por ejemplo, las baterías de los autos o las pilas también tienen una tensión que es lineal. Esta se denomina alterna y la otra, que parece una línea, se denomina continua. Muy bien. Muy bien, Daniel, siempre ahí aportando, muchas gracias. Pero bien, vamos con esto. Entonces, yo sé lo que voy a medir acá. ¿Qué voy a medir? Tensión. Voy a medir diferencia de potencial entre dos puntos. Pero bien, a la vez, aparte de medir esa diferencia de potencial, tengo que ponerlo según el potencial que voy a medir. Si yo voy a medir justamente en una propiedad, tengo que asumir que el sistema como es alterna. Y si voy a medir, por ejemplo, en una pila o en una batería de auto, por ejemplo, continuo. Por lo cual, ¿sí? Tengo que tener en cuenta dos detalles. Primero, como dijimos, las escalas, ¿de acuerdo? Pero aparte de las escalas, ¿qué tengo que tener en cuenta? El tipo de tensión. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo estaría midiendo tensión, pero esa tensión sería alterna, van a ver que el dibujito, bueno, vamos a borrarlo porque si no quedó re mal acá. Ah, y ahí sí que estoy. Sería así. ¿Sí? O sea, tensión, ¿sí? Pero aparte de la tensión, tengo que ponerlo, si mido alterna, tensión en mi casa, en el tipo de señal de tensión que uso. Y para batería de auto, por ejemplo, o pilas, es tensión pero continua. ¿Estamos? ¿Hasta ahí están? Sí. Y esto, chicos, es lo que también vamos a ver acá. ¿Dónde está eso ahí en el...? Ya te lo voy a mostrar. Ahora nada más estamos como definiendo. Pero igual, ya que lo tengo acá al lado, fíjate, voy a ver si acá sí se ve. Este que está acá es la B. Y ves que tiene como si fuera una... a ver, para arriba, para abajo. A ver, denme un segundo. Ahí está. ¿Ven que parece una onda? ¿Donde tengo este dedo? Sí. Este ahí es tensión alterna. Y el de arriba, tengo miedo de meter la pata, a ver, para que bajo. Esta es tensión, pero continua. Y fíjate que acá que dice valores, estos son los rangos. Por ejemplo, ahora estoy en tensión continua. Dice 200, 220, 200, 1000. Bueno, y del otro lado, perdón, que lo moví, vamos acá abajo, va a decir tensión alterna. ¿Y qué me dice? Los volts. 2, 20, 200, 750. ¿Cuál es el error más común? Ponerlo en un rango inferior. O sea, si por ejemplo, vos sabés que la diferencia de potencial entre fase y neutro va a ser 220, 750. exacto. Primero que vas a hacer es seleccionar tensión. O sea, vas a trabajar de este lado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué segundo sabés? Que la tensión es alterna, por lo cual vas a trabajar con este. Claro. Pero a la vez, sabiendo que la diferencia de potencial entre fase y neutro es 220 volts, si lo pones en 2, se quema. Lo pones en 20, se quema. Lo pones en 200, no sé ni se quema, pero se pasa de escala. Mide al revés. Y si medís en 750, ahí sí está en escala. Porque tenés que ponerle la tensión superior a lo que vos vas a medir. Por eso, entonces, ¿qué es lo seguro? Si no sabemos bien la tensión. Si recién empezamos, ¿por dónde empezamos? Con el rango. ¿Y después qué hace? Ajá. ¿Pasa algo? No, chicos, no pasa absolutamente nada. ¿Saben por qué les digo esta sugerencia? Porque realmente me ha pasado
sobre todo en los cursos a distancia, que cuando empiezan a medir, se compran las cosas y las vuelan. Y a mí me hace sentir re mal, porque yo siempre igual sugiero que cuando empiecen, ya voy Henry, compren cosas no de tan buena calidad, que no saben manejar, porque se puede equivocar y lo puede quemar, y si quemas son testers, la verdad de nosotros. Que sea de no tan buena calidad, 1000 pesos, bueno, es parte del aprendizaje y te sirve. No vas a quemar 2, de más 1. Pero si compras uno de muy buena calidad, de no sé, ponele, de 20 lucas por decirte un precio, te va a doler y es una pena porque te rompiste el mes laburando para perderlo por una falla. ¿Por qué lo bajaría? Lo bajaría para ponerlo en escala. Porque ¿qué pasa, Henry? Ten en cuenta una cosa. Si de repente, vamos a dar una idea, ¿no? Yo sé que estoy hablando, no en este caso alterno, voy a medir una batería de un auto. Y la batería de un auto es tensión, sabemos que yo quiero medir esa diferencia de potencial, entonces ¿qué voy a elegir? Voy a elegir la B, ¿de acuerdo? Vamos a medir tensión, nos ponemos de acuerdo, bien. Pero pensemos, che, vas a medir batería de un auto, ¿es alterna? No, el profe me dijo que es continua. ¿Cuál es? La rayita. Ah, venimos acá arriba. ¿De acuerdo? ¿Y qué sabes? Que mide 12 volts. Bueno, en realidad, Henry, sinceramente, yo creo que en tan poca diferencia no se quemaría. Pero ponele, lo que yo haría para evitarlo es empezar con esto de acá, que son 1000 volts, acá, perdón, 1000 volts de tensión continua, y bajo a 200, bajo en 20, y como 12 está entre 2 y 20, ahí sé cuál es la escala. Porque previamente sé que la batería de un auto tiene 12 voltios. Entonces, de superior vas bajando y lo que sucede, Henry, es que si no, te va a dar un número irrisorio, muy chiquitito y no se detecta. Y a medida que vos vas bajando, ¿qué le estás dando? Vas achicando el rango. Y al achicarlo, terminás siendo más eficaz. ¿Entendés? Pero si vos empezás al revés, ponele, te pongo un caso sencillo. Si vas a medir alterna y en alterna, venís acá a tensión y lo medís, lo ponés correcto, pero sabés que tiene 220 y lo ponés en 2 porque no te diste cuenta, sí, ahí es muy posible que se vuelva. Igual hay una cosa, hasta seguramente, no lo sé, puede ser que tengan protecciones fusibles de tal manera de que se protege, pero evitátelo, lo podés usar bien y estamos con O eso. sea que si lo pongo, si tenés que medir 12 de la batería y De un auto. y lo pongo en 1000, no me lo va a leer. ¿Te lo va a leer o no? O muy fuera de escala. Capaz que te pone 0.001, pero es 12. Claro. Porque está en una escala superior. Está preparado para medir una unidad casi con 3 ceros atrás. ¿Entendés? Igual entre nosotros vamos a hacer mediciones. Si no hacemos hoy, va a ser la semana que viene. Pero quédate tranquila porque trajimos batería y todo para tontear. Pero la idea es explicar esto y vos te vas a agarrar el test y lo vas a medir. Y vas a decir, mira, pasa tal cosa y no va a pasar nada. Pero no me lo quemes. Ahora bien, ya hablamos, chicos, de tensión, de corriente, perdón, hablamos de tensión y de resistencia. De corriente no. Les muestro. Y esto es lo que yo les decía, que no vamos a hacer. Se puede medir. ¿Ven que acá dice A? ¿Lo ven? Esa A que ven ahí, chicos, hace referencia a ampere. ¿Sí? Y ven que al lado, perdón que yo me pierdo la referencia, les pido disculpas, y acá tengo otra. ¿Qué significaba la ondita? Alterna. O sea que, perdón, este de acá, ¿qué sería? Para medir corriente o intensidad alterna. Pero el de acá, ¿qué sería? Para medir corriente continua. ¿Sí? O sea, vamos con esto. A es ampere, B es tensión, herradura